Bueno, vamos a hacer un ejemplo más de la validez del teorema fundamental del cálculo. Entonces, lo que recomiendo para ver de qué va esto es ver los videos anteriores en el que he estado tratando con énfasis el mismo tema. Entonces, por ello, en este ejemplo, que es un poco más engorroso, digámoslo así, por suma de Riemann, voy a ir un paso más rápido. Sin embargo, trataré de ser bastante aclarativo, pues, en mis pasos. Y el problema es el siguiente, o sea, tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y nos piden el área bajo la curva de a hasta b. Sí, a hasta b, o sea, no como números, sino como letras, desde a hasta b. Sabiendo pues en nuestra mente que son constantes, ¿no? Que aquí la variable de nosotros es la x. Bien, nosotros sabemos que la gráfica es simplemente una parábola. Sí, supongamos que tenemos un punto A aquí y un punto B aquí. Notemos que ya no es una función lineal, que siempre nos quedaba una figura así. Si era de aquí a aquí, nos quedaba este trapezoide. Si era del origen hasta un punto, nos quedaba simplemente un triángulo, lo que era mucho más fácil y de lo que se podía incluso deducir la fórmula del triángulo, del área del triángulo. Pero aquí tenemos una parábola, ¿cierto? Aquí no podemos pensar así tan literalmente como si fuese una figura geométrica básica, pero tenemos esa área de allí. Entonces rápidamente, nosotros sabemos que por suma de Riemann, el punto muestra era A más K veces B menos A sobre N. ¿Sí? Sabiendo que K es el kdécimo punto de la división. Sabemos que delta de X, que es el ancho de cada rectángulo, es B menos A sobre N. Pero nosotros no nos interesa solo el punto muestra, sino la función evaluada en el punto muestra. ¿Cierto? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero nuestra función es x al cuadrado. Entonces vamos a hacer x, ¿cierto? Entonces, f de x, este sub k asterisco, simplemente va a ser eso, pues al cuadrado. Pero ¿qué es ese punto? Ese punto no es más que a más k veces b menos a sobre n, pues al cuadrado, ¿cierto? Básicamente. Entonces vamos a aplicar nuestra suma de Riemann, que no es más que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada en el punto muestra. ¿Cuánto nos dio? A más k veces b menos a sobre n al cuadrado por el ancho de cada rectángulo en todas las iteraciones desde k igual a 1 hasta n, que es b menos a sobre n. Lo primero que podemos hacer, y lo que he venido haciendo, es sacar el b menos a y dejar la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Y aquí lo que podemos hacer, notemos, es desarrollar el binomio que tenemos adentro. Y lo voy a escribir con rojo detenidamente para que no nos perdamos. Entonces, el primer término al cuadrado más el doble de primero por el segundo, que es 2 veces a por el segundo, que es este, más el segundo al cuadrado. Pero el segundo es una multiplicación. Si yo tengo a por b al cuadrado, no es más que a cuadrado por b cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es lo que precisamente vamos a aplicar aquí. Entonces, k cuadrado por b menos a sobre n cuadrado. Entonces, cuadrado arriba y cuadrado abajo, ¿verdad? Nos queda pues de este modo. Por cuestiones de espacio me tocó escribirlo abajo, pero bueno, nos queda esa expresión. Entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n multiplicado por... Notemos qué términos tienen k. Notemos que aquí no tenemos k, aquí tenemos k por esto y aquí tenemos k por esto. Ya sabemos la fórmula de la sumatoria de k igual a 1 hasta n de una constante de k y de k cuadrado, y lo escribo aquí abajo, la sumatoria de k igual a 1
hasta n de k cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a evaluar la sumatoria en cada término. Entonces, el primer término, y borro aquí para que no haya tanta confusión, el primer término no es más que a cuadrado, pero es una constante, y una constante al cuadrado sigue siendo una constante. Entonces, como nos sabemos la fórmula de la constante, eso será a al cuadrado por n, más dos veces a, o sea, aquí está nuestra, nuestra constante, pero esto también es una constante aquí. Entonces, vamos a ponerlo todo junto y vamos a dejar cada un lado. Dos veces a por b menos a sobre n por, ahora sí, por k, pero por fórmula es n más 1 sobre 2. Y seguimos, más k cuadrado, ¿vale? Aplicamos la fórmula, claro está. n más 1, 2n más 1 sobre 6 por la constante que está al lado, que es b menos a al cuadrado, ¿cierto? Sobre n al cuadrado. Y tenemos esta expresión un poco larga, ¿verdad? Por no decir mucho, claro. Bien, podemos hacer unas simplificaciones. Claro que podemos. Por ejemplo, aquí podemos borrar, podemos cancelar esta n con esta n, podemos cancelar este 2 con este 2 porque toda esa expresión se está multiplicando, ¿cierto? Aquí abajo, en el término último este, podemos cancelar esta n con una n de aquí. Por lo tanto, arriba aquí no nos queda más n sino ese paréntesis. Y aquí nos queda un término, o sea, una n, pero de grado 1, una n lineal. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar este b menos a aquí y vamos a tomar nuestra n y como hicimos exactamente en el video anterior, vamos a repartirla en todos los términos, como 1 sobre n multiplicando a cada término, o n dividiendo a cada término, dicho en otras palabras, ¿cierto? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, eso es el límite cuando n tiende a infinito de b menos a, que es lo que yo dejo afuera, y meto el 1 sobre n, ¿cierto? Entonces, notemos que en el primer término, como está dividiendo a al cuadrado por n sobre n, se cancelan las n y nos queda al cuadrado. Más. Notemos que aquí se nos fue. ¿Qué se nos fue? Se nos fue un 2. Un 2 arriba, un 2 abajo, una n arriba y una n abajo. Simplemente nos quedó a por b menos a por n más 1. Entonces eso no es más que, como se está multiplicando, nos queda aquí pues como un pequeño paréntesis para explicar lo que nos está quedando es a por b menos a por n más 1, ¿me sigue? Es lo que tenemos. Pero como estamos metiendo una n, esa n la ponemos aquí, ya que nos interesa eso para después simplificarlo. Y que no tengamos más límite, que es lo que pues queremos, ¿no? Entonces, precisamente vamos a escribir eso. A b menos a por n más 1 sobre n, metiendo la n que estaba antes aquí. Más el término de abajo. Entonces vamos a ver qué tenemos. Tenemos este polinomio de aquí, que ustedes pueden sacar cuentas, no es más que, pues haciendo la propiedad distributiva de la multiplicación, es este. ¿Vale? Ese es nuestro polinomio. Eso, o sea, haciendo la propiedad distributiva y multiplicando, nos queda eso. Nos queda sobre 6. Pues porque aquí se nos fue esta n, recordemos, con una n de aquí. Multiplicado por b menos a al cuadrado sobre n, ¿cierto? Entonces, si esta misma n que estamos repartiendo le toca a este término, pues eso no es más que por 1 sobre n. Aquí nos queda n al cuadrado. Y como queremos poner todas las n juntas, notemos que este n al cuadrado podemos escribirlo en este lado y nos queda
2n cuadrado más 3n más 1 sobre 6n al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces es lo que hacemos. Más 2n al cuadrado más 3n más 1 sobre 6n al cuadrado. ¿Sí? Aquí hicimos el análisis algebraico y nos quedó eso. Y bien, procedamos pues a simplificar lo que tenemos. Entonces, vamos a aplicar el límite a los términos que contienen n. Entonces nos queda que esto es igual a b menos a multiplicado por a al cuadrado, lo dejamos exactamente igual, que no tiene términos con n, más a veces. Bueno, aquí podemos incluso repartir, ¿cierto? Nos queda a por b menos a cuadrado. ¿Sí? Estamos haciendo simplemente distributiva. Nos queda este cociente de aquí, ¿cierto? Pero como tienen el mismo grado, simplemente el resultado será el cociente entre los términos de mayor grado, tanto del numerador como del denominador. Es decir, 1. Ese por 1 lo dejamos aquí como, sí, como indicación. Ahí. Y seguimos y nos queda el último término. Es decir, este de aquí. Pero notemos que está pasando exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos exactamente, tanto arriba como abajo, nuestro término principal tienen el mismo grado. ¿Sí? Tienen el mismo grado de nuestro término principal. Entonces, el resultado simplemente va a ser el cociente. ¿Qué cociente? Este con este. 2/6. Es decir, 1/3. ¿Ya? ¿Me siguen? Bueno, notemos también, y menos mal que me acabo de dar cuenta, que no tenía toda la expresión. Notemos que todo eso se está multiplicando por b menos a al cuadrado, ¿cierto? B menos a al cuadrado, exactamente. Lo dejamos allí. Y hacemos la operación aquí abajo de ese binomio. Simplemente es b cuadrado menos 2ab más b cuadrado, más a cuadrado. Esa expresión es la que tenemos en este momento, pero podemos seguir simplificando. Notemos que aquí ya este 1 es redundante. Sí, nada más lo había puesto como para aclarar. Aquí se nos va estos términos de a cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda del siguiente modo. B menos A, notemos que ya no tenemos el límite porque ya evaluamos el límite en los términos enésimos. Nos queda AB más 1/3 de esa expresión. Simplemente repartimos el 1/3. Notemos que aquí nos queda 1/3 de B cuadrado. Si aquí no importa que se vaya con rojo entonces. 1/3 de B cuadrado menos 2/3, ¿cierto? Este 2 simplemente pasa a ser el numerador, menos 2/3 de AB, más 1/3 aquí de A cuadrado, más 1/3 de A al cuadrado. Vale, notemos que tenemos términos semejantes, AB y AB. Vale, este AB tiene un 1. 1 menos 2/3 es 1/3 precisamente. Entonces, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando B menos A, ¿sí? 1/3 menos 2/3, 1 menos 2/3, perdón, es 1/3. Nos queda 1/3 de A por B, más, aquí tenemos estos términos que simplemente no fueron alterados, más 1/3 de A cuadrado. Notemos que todos los términos de este segundo polinomio tienen 1/3, por lo tanto podemos sacar el 1/3 como factorizarlo. Nos queda b menos a, y notemos lo que nos queda adentro ya sin el 1/3. Organizando, mire lo que tenemos, b menos b cuadrado más ab más a cuadrado, y afuera nos queda 1/3. Vale, pero notemos que es esta expresión de aquí. Esto no es más que diferencia de cubos. ¿Me siguen? Diferencia de cubos. Por lo tanto, eso es b al cubo menos a al cubo. B al cubo menos a al cubo. Y eso se está multiplicando por 1/3. Lo repartimos y nos queda 1/3 de b al cubo
menos 1/3 de a al cubo. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo, que da la integral evaluada desde a hasta un punto b de nuestra función, que en este caso es x al cuadrado, ¿cierto? De x. Vale, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que eso es la antiderivada evaluada en el punto a menos la antiderivada evaluada en el punto b. Por lo tanto, nos queda, ¿cuál es la antiderivada? Aplicando la fórmula de x a la n, simplemente es x al cubo sobre 3. Ya, no escribimos más integral porque ya la hemos evaluado. Pero evaluada desde a hasta b. Entonces, no es más que b al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Por teorema fundamental, menos al cuadrado sobre 3. Y, sorpresa, sorpresa, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, quería hacer hincapié en estos dos ejemplos que hice en estos dos videos, porque quería recalcar dónde radica la importancia de este teorema. ¿Vale? Muchas gracias por su atención.